que va con los lineamientos que ha dado el gobierno nacional, un gobierno que ha sido democráticamente elegido y que por lo tanto tiene algún tipo de validez social y política. Entonces, eso genera una serie de restricciones en el diseño de la reforma para que sea política, para que sea viable políticamente, y básicamente esto es lo que presentamos. Entonces, quiero también de nuevo agradecer a Eduardo Dora, Daniel Mantilla y Mauricio Salazar por toda su colaboración con la elaboración de esta propuesta y a todo el equipo del Observatorio Fiscal por su apoyo. Voy a tratar de ilustrar los principales puntos de esta propuesta. Como ustedes saben, hay algunas restricciones que el gobierno ha dado. No va a aumentar la tasa de cotización del 16%, no va a aumentar la edad de pensión, que es de 57 años para mujeres y 62 para hombres, y va a ser un sistema de pilares. Entonces, bajo estas restricciones, ¿qué es lo que creemos nosotros que le conviene más al país? Básicamente nuestra propuesta efectivamente sigue con ese concepto de pilares y tiene 4 pilares enumerados desde el 0 hasta el 3. ¿Qué es el pilar 0? El pilar 0 es lo que nosotros denominamos es programa adulto mayor y es un auxilio que queremos que en el largo plazo sea automático para todas las personas que no cumplen los requisitos para obtener una pensión. Es un subsidio que se obtiene a partir de los 65 años y que en el largo plazo idealmente sería de medio salario mínimo. En corto plazo, sin embargo, es muy difícil que este objetivo se logre porque cuesta bastante dinero. Un subsidio universal de medio salario mínimo puede llegar a costar hasta 33 billones de pesos, que es más de una reforma tributaria y media. Pero si se hacen ciertos condicionamientos para recibir este subsidio y se reduce a un monto de 350.000 pesos, el costo fiscal puede ser tan bajo como de 6 billones de pesos. Entonces, nuestra propuesta en el corto plazo es agnóstica respecto a cuál debe ser el monto y el alcance de este subsidio, eh, pero queremos que en el largo plazo sea de medio salario mínimo y que sea para todas las personas de 65 años que no alcancen a cumplir los requisitos para obtener una pensión. Después de este pilar 0, que llamamos programa adulto mayor, tenemos otro pilar, pilar 1, que llamamos el régimen de cuentas nacionales individuales. Y en este pilar básicamente fluyen todas las cotizaciones que van hasta 2 salarios mínimos. Este dinero va a ser básicamente administrado por Colpensiones. Y Colpensiones lo utilizaría para pagar, pagar las pensiones de quienes ya están pensionados. Con una diferencia fundamental con respecto a lo que pasa ahora. Hoy en día, si alguien no cumple un requisito de semanas, básicamente, y está en el régimen público de Colpensiones, recibe básicamente sus cotizaciones ajustadas por inflación. En nuestra propuesta recibiría sus cotizaciones ajustado por inflación más 4.5% anual en el momento en que alcanza los 65 años, en el evento de que no alcance a cumplir el requisito de semanas. Este requisito de semanas aumenta hasta 1.500 semanas y por lo tanto cualquier persona que no alcance a cumplir ese requisito de las 1.500 semanas recibe lo que cotizó más la inflación más un 4.5% anual. Quienes sí alcanzan a cumplir ese requisito de las 1.500 semanas recibirían al menos un salario mínimo. Y ese es básicamente el funcionamiento del Pilar 1, que es un sistema público de reparto. ¿Qué pasa en el Pilar 2? El Pilar 2 lo llamamos régimen de ahorro obligatorio, que es básicamente un instrumento muy parecido al RAIS, solamente que van a entrar a participar otras formas de ahorro, otras formas de inversión, otras formas, otros agentes que desmonopolicen la situación en la que se encuentra el RAIS hoy en día. Y para el RAO, que es un régimen de ahorro, entran todas las cotizaciones en exceso de 2 salarios mínimos. Esas cotizaciones, tal como se hace ahora, se invertirían, bien sea en el mercado de capitales, en el mercado externo o en el mercado de deuda pública. Y estas cotizaciones son obligatorias.
Y por último, tenemos un pilar 3, nuestro último pilar, que es básicamente el pilar de ahorro voluntario, que complementa los pilares 2 y 1 para que la persona tenga una pensión. En resumen, entonces, ¿qué pasa si una persona no cumple el requisito de las 1.500 semanas? En el largo plazo esperamos que reciba el subsidio del pilar 0 más lo que haya cotizado en los otros 3 pilares. ¿Qué pasa con las personas que sí cumplen el requisito de semanas? Pues recibiría lo que cotizan en los pilares 1, 2 y 3, que es como mínimo un salario mínimo tal como lo demanda la Constitución. ¿Qué implicaciones macroeconómicas tiene todo este planteamiento que hace el Observatorio Fiscal? Para eso lo que vamos a hacer es contrastar cómo son los flujos hoy en día. Y para eso quiero que nos focalicemos en la parte de arriba de esta gráfica. Hoy en día, en los cotizantes del RAIS, que es el régimen privado de ahorro, básicamente cotizan 30 billones anuales. Mientras tanto, los cotizantes de Colpensiones, que es el régimen público de reparto, cotizan 14 billones anuales. En total son 44 billones de pesos, 30 que van para el RAIS, 14 que van para Colpensiones. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que mucha gente se traslada desde el RAIS, el régimen público, el régimen privado administrado por las AFPs, hacia el régimen de prima media administrado por Colpensiones. Y cuando las personas se trasladan, básicamente toman su ahorro y se lo pasan a Colpensiones. Anualmente, estos son 13 billones de pesos. Entonces, quiero que tengamos en mente estas 3 cifras. Las 30 billones que van hoy en día para el régimen privado, los 14 billones que van para el régimen público y los 13 billones que hay de traslados desde el régimen privado hasta el régimen de público. Adicionalmente, hay que tener presente otra cifra más, y es que a Colpensiones la plata no le alcanza para pagar las pensiones. Entonces, del presupuesto general de la nación salen otros 14 billones. Con esos 13 billones más los 14 billones, básicamente, y las cotizaciones, con los 13 billones de traslados más los 14 billones del presupuesto general de la nación, más los 14 billones de las cotizaciones, el régimen público paga las pensiones. ¿Qué pasaría con nuestra propuesta? Con nuestra propuesta, básicamente, hay menos cotizaciones que van hacia el régimen privado y más cotizaciones que van hacia el régimen público. Es decir, las cotizaciones hacia el régimen privado bajan de 30 a 15 billones de pesos y las cotizaciones al régimen público suben de 14 a 29 billones de pesos. Entonces, uno podría pensar que a primera vista el régimen público en nuestra propuesta va a administrar mucho más dinero que el régimen privado. Pero no es así, porque resulta que en esta propuesta se suspenden los traslados. La gente ya no puede trasladarse desde el régimen privado al régimen público, es decir, 0 billones en traslados. Entonces, el efecto neto es muy pequeño, de apenas 2 billones de pesos. Básicamente, el stock de ahorro que sigue manejando el régimen privado sigue siendo el mismo. Ahora ya no se llamaría RAI, sino se llamaría RAO, pero la plata que administran seguiría siendo casi la misma. Y lo mismo pasa con Colpensiones, porque recibe 15 billones de pesos más de cotizaciones, pero recibe 13 billones menos de traslados. Entonces es apenas un aumento de 2 billones y eso le ahorraría a la nación 2 billones de pesos del presupuesto general de la nación. Entonces ya no tendría que aportar 14, sino aportaría solamente 12 billones de pesos. Entonces, macroeconómicamente, nuestra propuesta básicamente no genera ningún tipo de desequilibrio, no aumenta el déficit fiscal, no impacta el mercado de deuda pública, no aumenta el mercado de capitales. Es una propuesta que creemos que no genera ninguna inestabilidad macroeconómica y que básicamente promueve que el ahorro neto de la economía, que es muy importante para nuestro crecimiento de largo plazo, siga siendo el mismo. Con una salvedad, para que no se generen estos desequilibrios, nuestro pilar cero de auxilio solidario no tiene que financiarse con las cotizaciones, tendría que financiarse a través del presupuesto general de la nación. Y la única forma para que eso ocurra, sin que el gobierno
incurra en un mayor endeudamiento que disminuya el ahorro neto de la economía es tratando de recortar otros gastos. Y es por eso que básicamente nuestra propuesta es muy clara en decir, si queremos buscar este auxilio solidario, tenemos que, al menos en el corto plazo, focalizarlo, pensar que de pronto sea a un monto menor y buscar que se recorten otro tipo de gastos para poder buscar los recursos para financiarlo. Pero no queremos que ese pilar solidario sea financiado por las cotizaciones. Y esa es básicamente nuestra propuesta. Es una propuesta que corrige unas grandes injusticias que tiene hoy en día el sistema, porque hoy en día muy pocas personas reciben pensión y la mayoría tienen un apoyo muy pequeño con instrumentos como, por ejemplo, el programa Colombia Mayor, que apenas suma 2 billones de pesos. Es una propuesta que corrige esa inequidad sin generar ningún tipo de desequilibrio macroeconómico ni ningún efecto negativo sobre la inversión en el largo plazo. Entonces, creemos que realmente es una propuesta sólida, que tiene sus ventajas, que tiene unos elementos muy importantes y que trata de corregir una gran injusticia que ahí tiene hoy en día el sistema, y es eh, que los que completan sus semanas, que son normalmente tienen empleos estables y bien remunerados, básicamente terminan siendo beneficiados por muchos subsidios que en parte provienen de las personas que no alcanzan a cumplir el requisito de semanas, que son personas con remuneraciones más bajas, con empleos más inestables, y esta propuesta trata de que las personas que no cumplen con ese requisito de semanas, pues tengan un reconocimiento sobre las cotizaciones que realizaron, más el auxilio solidario que en el largo plazo esperamos llegue a medio salario mínimo. Eh, Básicamente, esta es nuestra propuesta. Agradecemos mucho cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan. Y bueno, la propuesta ya en términos operativos, un primer borrador fue entregado al gobierno, recibimos alguna retroalimentación. Con base en esa retroalimentación, básicamente reajustamos nuestra propuesta en esta versión que es la que les estamos presentando, y ya dependerá del gobierno mirar si toma o no esta propuesta. En una opinión a nivel personal es que todavía hay un margen de discusión con respecto al umbral a partir del cual las cotizaciones van al régimen privado. No sabemos cuál va a ser, pero creo que parte de la discusión es cuál va a ser ese umbral. Aparte de ese umbral, creo que va a ser algo parecido a lo que estamos proponiendo en el Observatorio Fiscal, es mi sospecha. Naturalmente, si uno pone un umbral mucho más alto, como al parecer va a querer hacer el gobierno, el efecto macroeconómico dependerá de qué haga Colpensiones con ese dinero adicional que recibe. Si lo ahorra, no hay ningún problema. Si se lo gasta, va a generar desequilibrios macroeconómicos importantes, especialmente por que la falta de ahorro va a producirse en un déficit externo. Esperemos que efectivamente la propuesta del gobierno tenga en cuenta estas apreciaciones. No sabemos si estos insumos, esperamos que estos insumos sean tenidos en cuenta por el gobierno, y básicamente esta es nuestra propuesta y estamos muy contentos de escuchar sus preguntas. Tenemos una pregunta de Leonardo Fabio de La Opinión. Dice, ¿esa propuesta de auxilio solidario de 350.000 pesos debería implementarse durante cuánto tiempo y para cuántas personas? Gracias, Leonardo. Esa es una muy buena pregunta. Creemos que si fuese de 350.000 pesos, podría implementarse de manera inmediata para algunos de los mayores de 65 años. ¿Para quiénes? Pues todo depende de qué esfuerzo fiscal podemos lograr. Por ejemplo, si fuera un subsidio de 350.000 pesos mensuales para
Todos los mayores de 65 años, independientemente de que no cumplan el requisito, tengan pensión o no, o cualquiera que sea su nivel de activos, sería tener un costo de 22 billones de pesos anuales, es decir, casi una reforma tributaria. Pero uno puede tratar de focalizar estos recursos de otra manera. Por ejemplo, uno puede hacer que mirar que, que este subsidio para las personas que tengan otros ingresos por encima, otros ingresos vaya disminuyendo en la medida en que estos ingresos vayan aumentando, hasta el punto en que cuando esos otros ingresos sumen 1 millón de pesos, el subsidio desaparezca completamente. Y también puede hacerlo teniendo en cuenta no solamente los ingresos explícitos, sino también ingresos implícitos, como por ejemplo el valor que tendría, el valor que tendría el arriendo si la vivienda propia en la que habita el adulto mayor fuese arrendada. A nosotros se nos olvida mucho que la protección económica para la vejez no es solamente tener una pensión, la gente también tiene otro tipo de protección económica. La más popular, naturalmente, es la inversión en vivienda. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros hacemos un ejercicio donde el subsidio vaya desapareciendo, desaparezca por completo? Por ejemplo, si el ingreso implícito de la vivienda fuese de 1 millón de pesos, pues el costo ya sería mucho menor y podría llegar a ser de apenas 9 billones de pesos. Y si hacemos mucho más estricto, donde el subsidio desaparece por completo, si la persona tiene algún tipo de vivienda, el costo de ese subsidio de 350.000 pesos mensuales para todos los mayores de 65 años que no tengan pensión y no tengan vivienda sería de apenas de 6 billones, algo que es mucho más factible de implementar, al menos en el corto plazo. Muchas gracias, Oliver. Tenemos una pregunta de Manuel Molano. Dice, al prohibir el cambio de régimen privado a público, ¿no generaría cierta molestia entre los cotizantes? Gracias, esa es una muy buena pregunta y es importante aclararla. Esta propuesta básicamente regiría para todas las mujeres menores a 47 años y para todos los hombres menores a 52 años. ¿Por qué? Porque ese grupo poblacional le faltan menos de 10 años para llegar a la edad de pensión, entonces uno tendría la expectativa de que ellos ya tienen unos derechos adquiridos. Esta propuesta de pilares solamente aplicaría para mujeres menores a 47 y hombres menores a 52. ¿Qué ocurre para las personas que tienen tienen una edad mayor a esta? Pues básicamente las reglas de juego siguen siendo las mismas que hay hoy en día. Básicamente, ellos tendrían todavía la posibilidad de moverse desde el régimen privado al régimen público o viceversa. ¿Qué pasaría? Para las personas que tienen las mujeres menores a 47 o para los hombres menores a 52, ya desaparece esta opción. ¿Por qué? Porque por construcción, si la persona devenga menos de 2 salarios mínimos, por construcción solamente va a estar cotizando al régimen público. Y si tiene más de 2 salarios mínimos, va a cotizar una parte en el régimen público y otra parte al régimen privado, pero no va a tener la posibilidad de escoger. Eso es completamente cierto. Y eso se hace por construcción, y eso se hace en parte porque yo creo que hay un consenso en que esa competencia entre el régimen público y el régimen privado, donde la gente puede hacer este tipo de arbitraje, de decidir dónde está, termina en situaciones muy desventajosas para la sociedad en general, para el contribuyente, dado que las personas básicamente buscan donde obtengan mayores subsidios, y en este caso lo que termina pasando es que la gente de mayores ingresos termina obteniendo subsidios enormes cuando logra obtener las semanas suficientes para pensionarse en Colpensiones, y creemos que es una injusticia. Pensemos, por ejemplo, que entre lo que reciben del régimen privado, el Colpensiones y los regímenes especiales, son menos de 2 millones de adultos mayores recibiendo más de 80 billones de pesos en pensiones, mientras que otros más de 5 millones de adultos mayores apenas si reciben 5 billones de pesos entre indemnización sustitutiva de Colpensiones y devolución de saldos del régimen privado.
más 2 billones de pesos del programa Colombia Mayor, o sea, 7 billones de pesos para 5 millones de adultos mayores y 80 millones de pesos para 2 millones de adultos mayores. Es una gran injusticia que creo que hay un consenso social en que tiene que acabarse cualquiera que sea la reforma. Muchas gracias, Oliver. Tenemos también una pregunta de Liliana Mosquera y ella nos dice lo siguiente. Cómo fue recibida esta propuesta inicial por parte del gobierno y a quiénes puntualmente se les fue presentada esta propuesta? Esta propuesta ya ha sido socializada tanto con el Ministerio de Trabajo como con el Ministerio de Hacienda, que es básicamente lo que se planteaba inicialmente. Inicialmente queríamos corregir la gran injusticia que estamos tratando de representar en esta gráfica. En esta gráfica tenemos un umbral de 1.500 semanas y queremos mirar cuál es la pensión que obtendría una persona que cotiza sobre un salario mínimo en función de las semanas que cotiza. En nuestra propuesta original, queríamos que esta fuera básicamente casi que una línea recta, continua. Es decir, que independientemente no hubiese mucha diferencia entre lograr cumplir o no el requisito de semanas. Pero para que eso se lograra, el intercepto de esta línea azul tiene que estar en medio salario mínimo. ¿Qué representa ese intercepto? Representa el auxilio solidario del pilar cero que nosotros llamamos adulto mayor. Pero a medida que ese auxilio es más grande y alcanza los medios salario mínimo, sería fantástico porque básicamente el requisito de semanas no se vuelve tan importante porque no hay mucha diferencia entre quien está apenas por debajo de las 1.500 semanas de cotización y el que está apenas por encima de las 1.500 semanas. Pero ¿qué ocurre qué ocurría con esa propuesta original? Era muy costoso fiscalmente. Y aún seguimos pensando que es lo que debe orientarse en el largo plazo, pero en el corto plazo, dado que el gran costo fiscal que tiene eso, que como mostramos anteriormente puede llegar a ser más de 30 billones de pesos, reforma tributaria y media, entonces el auxilio solidario tiene que ser más bajo y eso genera que no se corrija esa discontinuidad, ese salto, esa injusticia que hay entre los que no cumplen el requisito de semanas y los que sí lo cumplen. Muchas gracias, Oliver, y muchas gracias a Liliana. Y nos llega una última pregunta de parte de Pablo López. Dice, ¿qué pasaría con los regímenes especiales dentro de la propuesta del Observatorio Fiscal? Muchas gracias. Desafortunadamente, nada. Esta propuesta no toca a los regímenes especiales y desafortunadamente es algo que decidimos no abordar. Dicho lo anterior, en el Observatorio Fiscal nosotros apoyamos muchísimo, muchísimo la idea de que las pensiones más altas tuviesen un impuesto. Muy desafortunadamente esa propuesta no prosperó. Creemos que introducir iniciativas similares hubiesen hecho de esta propuesta eh, algo menos factible políticamente. Y tuvimos esa discusión al interior del observatorio y con los investigadores que nos apoyaron. Si debíamos o no tratar de buscar que las pensiones más altas, que incluyen aquellas pensiones de los regímenes especiales, financiaran de alguna forma el pilar solidario. Personalmente, yo creo que debería hacerse. Las pensiones más altas, especialmente las pensiones de los regímenes especiales que están masivamente subsidiadas, deberían tener un aporte obligatorio al Fondo de Solidaridad Pensional que ayude a financiar este auxilio solidario del pilar cero que nosotros denominamos programa adulto mayor. Desafortunadamente, no hubo un consenso al interior del grupo y se optó por no introducir este elemento dentro de la propuesta, dado que disminuía la factibilidad política de la propuesta y se trata de buscar una propuesta más consensuada. Oliver, muchísimas gracias.
A ti y a las personas que nos han acompañado. No sé si a lo mejor tengamos una última pregunta. Bueno, entonces de esta manera llegamos al final de una nueva rueda de prensa del Observatorio Fiscal. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. En un momento les voy a enviar la propuesta de reforma pensional del observatorio y al igual que les va a pasar igualmente les va a pasar una presentación donde pueden igual conocer la propuesta de manera un poco más clara. Cualquier pregunta, cualquier comentario, duda que tengan al respecto, pues quedamos súper atentos para lo que necesiten. Si necesitan ampliar de pronto información acerca de algún pilar, pues con muchísimo gusto para eso estamos. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. La propuesta y la presentación están colgadas en nuestras redes sociales, en nuestra página web, pueden ser consultada en cualquier momento. La idea es esa, que la consulten, que la compartan, que la difundan, que la estudien y bueno, que nos consulten porque para eso estamos, para apoyarlos. Muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, buen día.